Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al programa Teatreros, este programa especial que tenemos el día de hoy, 10 de mayo del 2021. Oigan, pues es que nos tocó la suerte de tener un día especial porque hoy celebramos el 10 de mayo, el Día de las Madres. Aunque sinceramente yo debo decir que a las mamás hay que festejarlas los 365 días del año, pero bueno, de cualquier manera creo que hoy igualmente es un día especial para celebrarlas con muchísimo gusto. Mi nombre es Sam González y bueno, como les comenté la semana pasada, justamente el programa de hoy lo tengo muy dedicado. Ay, miren nada más aquí que me pasó. Ya. Lo tengo dedicado precisamente a las mamás desde el punto de vista del teatro. Así que vamos a hacer un recorrido. Los invito y las invito a que me acompañen a lo largo de este recorrido que vamos a tener por este programa especial del Día de las Madres. Espero que sea pues divertido, emotivo y sobre todo que lo disfruten tanto, tanto como yo. Eh, Entrando directamente de lleno, les voy a platicar que preparé una agenda para conversar sobre 11 temas y 18 personajes, ¿no? Es decir, 11 temas particularmente de la comedia musical, porque es donde se da mucho digamos, las canciones que se componen o dedicadas para la madre o en donde las madres están externando algún tema particular para sus hijos o sus hijas, o viceversa, los hijos o las hijas para las mamás. Así que me di la tarea de seleccionar 11, no son los únicos desde luego, pero son algunos que en lo personal me gustan porque algunos son emotivos, otros son simpáticos, otros son chistosos, otros son dramáticos y al final del día exploran esta relación madre-hijo o hija y viceversa. Y posteriormente, bueno, platicar también sobre 18 personajes icónicos por ser madres en el mundo del escenario, en el mundo de la dramaturgia y que sin duda alguna han dejado huella quizás en muchos quienes hemos visto este tipo de personajes, pues justamente en escena. Así que bueno, sin más, vamos a entrar de lleno a nuestro programa el día de hoy. Vamos a empezar con los 11 temas musicales escritos para mamás, por y para mamás, ¿no? Creo que voy a empezar por Gypsy. Creo que es una de los personajes que además también lo voy a retomar cuando entremos a los personajes, porque hablar de Gypsy, pues evidentemente el personaje principal es esta madre que lucha porque sus hijas sean estrellas del teatro justamente y al final lo que logra es que su hija menor sea estrella del burlesque, un poco proyectando ella en lo que hubiese querido ser Rose, que es el nombre del personaje, la mamá Rose, y que su hija es Gypsy, y que bueno, pues obviamente ella lo que busca es que la hija sea estrella. Hay un tema muy interesante donde cuando las hijas están creciendo, son unas adolescentes, y que a ella me refiero a la mamá, insiste en presentarlas como niñas, como actrices infantiles. Estoy hablando aquí dentro de la obra nuevamente, pues obviamente ya se dan cuenta que les encantaría de entrada saber cuántos años tienen, porque no tienen ni siquiera claridad de su edad. Y pues no, el sueño de ellas no es necesariamente ser estrellas del teatro. Entonces hablan de que quizás una buena solución para la mamá es que se casara. Y, uh, y bueno, pues tienen una canción muy simpática que se llama Si nuestra mamá se casara o si mamá estuviese casada, y cómo cambiaría quizás esta vida de lucha por las tablas, por el escenario, por estar en este sueño de convertirlas en estrella y crear una familia un poco más tradicional, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una canción muy simpática que después, obviamente, les voy a invitar o las voy a invitar a que ustedes busquen estas canciones en Spotify y a que escuchen las letras. Muchos traen unos mensajes bien bonitos y sumamente profundos y que creo que reflejan varios momentos de vida en los cuales podemos vernos quizás reflejados o reflejadas. Después tenemos esta otra canción, fíjense que es un tema con el que abre este musical, Spring Awakening, esta obra que es un verdadero drama,
centrado por allá en una época del siglo XVIII, cuando la educación particularmente sexual era sumamente reprimida y era muy complejo que los adolescentes entendieran el qué y el cómo vivir y afrontar su sexualidad. Y bueno, pues se desata una serie de situaciones cuando el personaje principal resulta embarazada, ¿no? Que por cierto, este es un dato curioso, este personaje principal en su momento lo hizo Lea Michele, que probablemente algunos o muchos de ustedes conozcan por su papel principal en Glee. Antes de haber estado en Glee, ella justamente venía del mundo del teatro, fue donde debutó en este musical Spring Awakening y justamente abre con un tema reflexivo donde ella le canta a su mamá esta canción, Mamá o Mama Who Bore Me o Mamá quien me aburre, preguntándole sobre temas de la vida porque no entiende y tiene muchas preguntas, tiene muchos planteamientos y la mamá a la vez pues no le responde. Y de hecho así es como empieza este musical. No habría manera de no tocar Mamma Mía, el nombre per se del musical lo lleva en la sangre, alude a la mamá, es el personaje principal, que también un poco más adelante lo voy a retomar en los personajes icónicos. Aquí seleccioné dos canciones para que las busquen en Spotify. Mamma Mía, que es el tema central de la obra, que también lleva también digamos, el título y el tema principal, que como quizás muchos sepan, son canciones que están basadas, perdón, es un musical que está basado en todas las canciones de ABBA. Pero además hay un momento bastante emotivo también cuando la hija está por casarse. En la historia, si no lo han visto, véanla, es muy emotivo este momento en particular, donde pues de entrada representa aquí una madre soltera que ha luchado toda su vida por sacar adelante su vida y sacar adelante a su hija y está llegando al momento en el cual pues la viste para la boda y hay una canción pues muy bonita, muy emotiva que se llama Slipping Through My Finger o Se me escapa de los dedos y es cuando se da cuenta un poco este personaje que pues la hija ya se le va y entiende que es probable que se va a quedar sola. Es cuando ocurre este fenómeno que en psicología se conoce como del nido vacío, cuando las mamás, sobre todo aquellas que son solteras, pues de pronto se van los hijos y se ven a veces, en muchas ocasiones mamás jóvenes y que necesitan reencontrarse como mujeres, como personas y en sus vidas. Es un fenómeno psicosocial, no le pasa a todo mundo, pero es algo que ocurre en estos momentos, así que de la vida, digamos, de esos personajes estoy hablando. Entonces es de verdad muy bonito momento, vale la pena que lo vean, la película la hizo Meryl Streep, así que esa la pueden ver fácilmente en cualquier plataforma y pasarla bien, porque además es un musical sumamente divertido, muy simpático, con momentos sumamente chuscos, ¿no? Y hablando también de personajes simpatiquísimos, muy chuscos, muy divertidos, tenemos Hairspray, este otro musical basada en la película del mismo nombre, con números y aludiendo a la época de finales de los 50, principios de los años 60, cuando iniciaba esta época del rock and roll, pero donde también particularmente en los Estados Unidos se bebía una situación de marginación, de segregación por las razas, particularmente de los afroamericanos versus los norteamericanos, ¿no? Así que, pues aquí hay una canción muy simpática en el que nuestro personaje principal, que si bien es un adolescente, todavía está en esta lucha de educación, de lo que su mamá le permite, lo que no le permite, y hay toda una canción que le dedica la hija a la mamá, donde le dice, mamá, ya soy una niña grande o ya soy una mujer, por así decirlo, ¿no? Y obviamente a ojos de la mamá, sigue siendo todavía una bebé, ¿no? Y creo que para muchas mamás ocurre, lo digo hasta por la mía, ¿no? Luego mi mamá también dice, para mí siempre vas a estar o siempre serás pequeño. Entonces, aquí hay esta canción donde justamente Tracy Turnblad, a ver si lo sé pronunciar correctamente, le canta a su mamá este tema donde le dice, mamá, ya soy una mujer o ya soy una chica grande,
pidiéndole estos permisos de hacer lo que ella quiera hacer en su vida, que además lo voy a retomar también porque Edna Turnblad perdón, también es un personaje muy icónico de las mamás que hemos visto tanto en el cine como en el teatro y que es interesante ver cómo los dramaturgos construyen este tipo de personajes. Y bueno, entrando en otro tipo de mamás, hay otras canciones, pues muy, no sé si llamarles como de humor medio negro, medio sarcástico, por así decirlo. Pero bueno, quienes hayan visto Chicago saben que hay una canción que canta justamente Mama Morton, que así se llama el personaje principal, que es la carcelera en esta cárcel que está en Chicago y si bien ella per se no presenta, al menos en la trama, que tenga hijos o hijas, pero justamente ella se refiere a que todas las presas en esa cárcel son como sus hijas y tiene una canción que se llama When You're Good to Mama o Cuando eres buena con mamá, como pues haciéndole saber de, bueno, si te portas aquí bien y te alineas por la derecha y haces lo que yo hago, probablemente te vaya bien mientras estás presa, ¿no? Entonces sí es algo bastante paradójico que hacen los autores, Ken Ranel, que ya en otros programas he platicado de ellos, porque ellos tienen siempre han construido en sus diferentes propuestas escénicas, el personaje principal es una mujer fatal, entonces, que no es el caso de Mama Morton, pero sí en el caso de Chicago, si son Roxy y Velma. Y bueno, pues está esta canción que se llama When You're Good to Mama. Y hablando de estos mismos autores, tienen otro musical que se llama Cabaret, que probablemente muchos de ustedes conozcan, donde nuestro personaje principal, Sally Bowles, trabaja justamente en un cabaret en esta época decadente de los años 40, cuando el Berlín de esa época pues está prácticamente a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ella canta toda una canción donde dice, bueno, mi mamá cree que vivo en un convento cuando en realidad trabajo en este cabaret prácticamente de mala muerte, ¿no? Hablando justo de estas canciones medio satíricas de las situaciones de la vida y justamente pues esta canción se llama Don't Tell Mama o No le digan a mi mamá, donde ella le narra al público del cabaret que por favor no le digan a su mamá en dónde trabaja y a lo que se dedica, porque le da un poco de pena, pero lo dice justo burlonamente. Y pues viniendo a musicales un poco más modernos, hay esta otra obra titulada La Mesera o The Waitress, que es una obra 100% que alude, yo diría, no me atrevería a decir, no estoy tan seguro si hacia el feminismo o a la lucha de una mujer en el proceso de avanzar en la vida, donde el personaje principal, pues justamente es una mesera de clase baja, norteamericana, que se casa y bueno, pues el marido resulta ser una persona sumamente violenta con ella, se embaraza, al final, una historia, yo creo que una historia como quizás hemos visto en muchísimos lados o todos conocemos a alguien así, ¿no? Se embaraza, el esposo la deja o ella la deja, yo no me acuerdo bien, pero el caso es que se separan, pero bueno, hay un momento muy particular cuando está ella dando a luz, cuando recién acaba de tener a su hijo, y hay una canción también muy emotiva que se llama Everything Changes o Todo Cambia, que voy a retomar ahora en un momento más parte de la letra de esta canción porque me parece sumamente bonito dentro de los mensajes que los autores de esta obra nos compartieron en esta gran propuesta de hace, pues ya tiene como 10 años que estuvo en cartelera en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña, en México todavía no está. Después tenemos este otro musical titulado Sunday in the Park with George, o Un domingo por la tarde con Jorge, quizás. Sería como la traducción. De pronto las traducciones son medias raras. Yo no soy traductor adaptador, pero esa sería quizás la traducción correcta. Y donde hay una canción muy particular que nuestro personaje principal, la mujer, alude a cómo se debe educar a los hijos con el arte y se llama justamente Children and Art, que también es muy interesante escuchar la letra. Búsquenla y escúchenla con calma. Yo no puedo y no coloco acá las canciones
en vivo porque no tenemos los derechos de autor, pero les diría, busquen en Spotify o en YouTube cualquiera de estos temas, escuchen las letras porque seguramente van a aprender muchísimo y les va a dejar un mensaje súper bonito con respecto a la relación entre madres e hijos o hijas, ¿no? Y bueno, estos musicales de Stephen Sondheim, ¿no? Hablando de Sunday in the Park with George, también tenemos este otro musical que se titula Into the Woods o Por los Bosques, me parece que le pusieron cuando se hizo la película hace no mucho y que se tradujo de esa manera. Y hay un personaje también muy interesante que es la bruja, que también voy a retomar un poco más adelante en el programa, y donde ella precisamente tiene todo un tema hablándole a sus otros personajes que fungen un poco de manera análoga, te diría, como sus hijos y les dice, quédense conmigo, stay with me. Muy bonita canción también. Y pues voy a pasar a este musical clásico, clásico, clásico que se llama Porgy and Bess. Probablemente el nombre no les diga mucho, en México no es nada conocido, pero hay una canción que es universal, me voy a atrever a decirlo. Ay, no, perdón, me estoy adelantando por estar viendo a la actriz en esta fotografía, no es Porgy and Bess, es la que sigue. Pero perdón por estar viendo estos actores, porque son los mismos actores que hicieron Porgy and Bess. Eh, esta canción que se llama Nuestros Hijos, Our Children, del musical Ragtime, que también es un musical que está centrado en una época en los años 20, prácticamente, incluso un poco antes de los 20, entre la época del 1910 y 1920, ahí está contextuada la historia, y justamente hablan de la conformación de las comunidades en los Estados Unidos, cuando evidentemente pues existía la cultura ya de los norteamericanos, empezaba esta migración masiva de países tanto de América Latina como de Europa del Este hacia Estados Unidos y obviamente por pues todos los años que hubo tristemente como lo sabemos, de la manera en que llevaban a las comunidades afrodescendientes hacia los Estados Unidos a trabajar como esclavos, pues ya había una comunidad muy importante afroamericana. Entonces, esta obra habla de la conjunción de estas tres grandes sociedades, digamos, la norteamericana, los afroamericanos y los migrantes, y cómo las historias, conforme esta sociedad se va haciendo más inclusiva y los conflictos que van teniendo, pues ofrece algunas oportunidades y otras no tanto, ¿no? Porque estamos hablando otra vez de una obra situada en hace 100 años. Es una obra de los años 90, pero la historia ocurre en 1910, por así decirlo, 1912. Y bueno, aquí hay justamente una escena preciosa donde un matrimonio, bueno, no miento, no son matrimonio, tienen un hijo, simplemente una pareja de afrodescendientes norteamericanos, tienen a su hijo y los sueños que ellos tienen para el futuro de su hijo, ¿no? Y donde obviamente esperan lo mejor a pesar de los tiempos tan difíciles que les están tocando vivir, sobre todo por los temas raciales en ese país. Y hay una canción preciosa que se llama Our Children o Nuestros Hijos. Escúchenla, de verdad es bellísima letra. Está en cualquier plataforma, pero este es el musical titulado Ragtime. Bien, y para cerrar el tema de las canciones, hay otra muy bonita, hay una historia preciosa que es a nivel de leyenda, que se llama Once on This Island, o Una vez en la isla. Recientemente hubo una reposición en Nueva York, y justamente hay un tema donde dice mamá proveerá, donde hay una analogía preciosa, no nada más a la madre y al sustento de la madre, sino a lo que es la madre tierra, particularmente porque la historia ocurre justamente en una isla y los isleños dependen de lo que la tierra les provee. Entonces, bueno, pues vemos aquí nuestro personaje de madre, digamos, a la vez aludiendo a la madre naturaleza, y donde la hija le está cantando justamente mamá proveerá. Así que bueno, también les recomiendo muchísimo escuchar este soundtrack que es muy, muy bonito, titulado Once on This Island o Una vez en la isla. Y bueno, pues antes de avanzar a los personajes icónicos del teatro,
yo quiero compartirles tres frases que me parecen sensacionales justamente en estas dedicatorias que tenemos de madres e hijos y viceversa. The Wicked, que para quien la haya visto, la madre de Elphaba prácticamente muere al dar a luz. Es un personaje que está unos minutos en escena porque muere al dar a luz a Elphaba y hay una reflexión justamente donde dice si las personas nacen como malas o será que la maldad simplemente se va desarrollando en ellas. Y esto habla justamente en el proceso de desarrollo de una persona, en este caso, que no tuvo a su madre para educarla. Después de esta otra musical titulado Dear Evan Hansen, o Querido Evan Hansen, que por cierto ya mucho se dice que lo van a traer a México, exitosísimo musical por muchas razones, con temas muy ad hoc al mundo de los adolescentes actuales. Aquí hay una frase de este personaje, Evan Hansen, que le dice a su madre justamente en el proceso de crecer con bullying, y le dice, hoy es un muy buen día, hoy va a ser un buen día, y la razón es porque es el día para ser simplemente yo, ser como soy, y con eso es más que suficiente. Entonces, pues también es una obra preciosa, muy emotiva, donde también la madre juega un rol fundamental en el proceso de educación, en este caso del personaje Evan Hansen. Y retomando donde les dije, el de la mesera, esta obra, la verdad que yo debo decirles que cuando la vi, a mí no, personalmente no me gustó, pero después entendí cuál era justamente el mensaje de esta mujer, esta madre luchadora de clase baja, de que afronta un montón de situaciones complicadas porque el marido es violento, porque la deja, porque ella tiene que tomar la decisión también de trabajar con un bebé y demás. Entonces al final del día habla de este espíritu de la madre que sale adelante por sí misma y saca adelante a sus hijos. Y justamente cuando está teniendo cuando está dando a luz, como les comenté hace un momento con esta canción que se llama Todo Cambia, le dedica una carta a su bebé recién nacido, que aquí me permití compartir una parte de esta carta porque me parece una belleza, donde le dice, discúlpeme que esté en inglés, pero tomé las frases directas, yo se las voy a compartir en español, pero dice, donde justamente le dice, querido bebé, deseo que algún día alguien te cargue y te abrace tan solo por 20 minutos y solamente haga eso, que solamente te sostenga sus brazos por esos al menos 20 minutos, donde no te alejen, donde ni siquiera tengan que verte al rostro, donde ni siquiera tengan que darte un beso. Todo lo que quiero es que te carguen, que te abracen en sus brazos, que te abracen muy fuerte y que en ese abrazo no haya ningún sentimiento de egocentrismo o sí, propiamente de egocentrismo, ¿no? O de sentimientos negativos, por así decirlo. Entonces, como habla de un abrazo muy genuino. Y es de verdad es un momento en el que cuando lo dice de tal manera la actriz, ¿no? Y el personaje, que verdaderamente creo que hay todo mundo soltamos la lágrima en algún momento porque nos vemos reflejados quizás en algún momento de la vida así. Bien, dicho estas canciones, ahora pasemos a los 18 personajes icónicos que preparé para hoy, el día de ustedes. Nuevamente no son los únicos personajes que nos reflejan a una madre en escena, pero son algunos de ellos y les invito también a que me compartan ustedes cuál les gustaría o cuál nos faltó, ¿no? Hay muchísimos más, pero yo quiero platicarles de estos personajes que amamos porque son mamás de corazón. Comenzaría nuevamente por Mama Rose de Gypsy, inevitablemente este musical que prácticamente actriz que lo interpreta, actriz que gana cualquier cantidad de premios por lo complejo que es este personaje, esta madre, también una madre soltera, una madre que está sacando adelante a sus hijas, pero que además está luchando porque sus hijas vivan el sueño que ella no pudo ser, que es específicamente ser una estrella del teatro. Así que sin duda alguna, Mama Rose es una de los personajes más icónicos construidos para madres en la escena, así los diría. Son personajes que amamos y son mamás de corazón.
Para quienes hayan visto, y si no, véanlo por favor, El violinista en el tejado, hay este otro personaje que es otra belleza, Goldie, el personaje principal, la esposa de Tevye, por así decirlo, eh, que es el soporte de la familia, teniendo 5 hijas, y que prácticamente toda la obra trata de romper las tradiciones en tiempos muy cambiantes, porque al ser una familia de la comunidad judía, comienzan a vivir pues lo muy desafortunado que ocurre hacia principios del siglo pasado, con la discriminación y el antisemitismo para este tipo de comunidades en Europa y cómo se empiezan a ser desplazadas las familias, las personas de sus comunidades. Y en este caso, pues justamente este personaje que se llama Goldie es quien da unión a la familia, quien da soporte a las hijas, quien da soporte a su esposo, a pesar de los tiempos tan cambiantes y a pesar de los tiempos pues tan complicados sobre los cuales les toca vivir desafortunadamente a estas familias y que ella pues se vuelve justamente el pilar de la familia y el pilar de unión a pesar de los tiempos complicados. Así que Goldie es otra de las mamás que amamos de corazón. Después tenemos este otro personaje muy fuerte que se llama Margaret White, de otra obra que se llama Carrie, que está basada en una novela de terror que también se llama Carrie, una obra, pues les diría, muy compleja porque eh, como les comentaba, pues es prácticamente una novela de terror. Está basada en la novela de Stephen King que lleva el mismo nombre. Y aquí el punto es que es una madre que es fanática de la religión y que, bueno, pues de alguna manera nos presenta momentos muy turbios, momentos muy complicados, momentos de mucha angustia, pero pues por lo mismo crea un personaje sumamente complejo y de una mamá sumamente interesante para ver y conocer en escena. Y hablando de dramas fuertes, tenemos esta otra obra que se llama Agosto, el condado de County, me parece, ahorita me recuerdo bien cómo se llama. Pero bueno, pues aquí justamente tenemos otro personaje muy interesante, el condado de Osage, perdón. Agosto se llama Violet Weston, el personaje principal, donde pues prácticamente vemos a una mamá que es adicta a los medicamentos para los dolores que pasa emocionales, particularmente por el duelo que vive ante la pérdida de su esposo y estar lidiando con las familias de sus hijas. Y eso hace que, bueno, pues se vuelva una mujer que se vuelve muy adicta, digamos, a un tipo de antidepresivos, ¿no? Es un personaje que imagínense qué tan fuerte es, que su versión cinematográfica fue interpretada por Meryl Streep, donde ganó una nominación al Oscar. Y, eh, y en este caso, la actriz que interpretó este personaje en los Estados Unidos, Dina Donegan, le dieron un premio Tony justamente por la construcción de este personaje, donde básicamente presenta la gran creación de un matriarcado con todo y los problemas que para ella per se le está llevando la situación que los dramaturgos le compusieron a ella. El personaje nuevamente se llama Violet Weston y de la obra Agosto. Y luego, bueno, pues tenemos este otro megadrama, ¿no? Miss Saigon, basada en la ópera Madame Butterfly, donde nuestro personaje principal, Kim, resulta embarazada de un soldado de guerra de Vietnam y obviamente pues todo lo que ella tiene que afrontar como madre en un país donde su economía está destruida, donde toda su familia fue prácticamente masacrada durante la guerra. Ella vive la guerra, vive los años de posguerra de Vietnam y al ser el marido norteamericano, el marido se regresa a Estados Unidos, se casa, rehace su vida porque no sabe que tiene un hijo. Cuando se entera, regresan por él. Ella con la esperanza de irse a vivir con él y vivir el sueño americano, por así decirlo, en los Estados Unidos, pues se da cuenta que está casado,
él le dice, no, me llevo al hijo o los voy a mantener aquí, pero no los puedo llevar porque ya tengo otra familia. Y bueno, ya se imaginarán el dramón que ocurre. Pero sin duda, Kim, este personaje que prácticamente está centrado en su lucha por salir adelante, ella como mujer, nuevamente en este entorno posguerra de Vietnam, con un niño chiquito, lo lleva pues a un desenlace verdaderamente trágico. Que no se, bueno, pues está basado en Madame Butterfly, así que ya sabemos un poco en qué termina, pero no se los voy a contar aquí para dejarlos en intriga, porque dudo mucho que una producción como esta es tan grande llegue alguna vez a México. Recientemente estuvo las reposiciones en Estados Unidos y en Londres. Parece ser que a lo mejor van a retomar las giras después de que abran los teatros nuevamente hacia el segundo semestre del año, pero sí es un personaje que es brutal. Las actrices que lo han interpretado han ganado un sinfín de premios porque demanda muchísimo de ellas, ¿no? Después tenemos a Gina, esta personaje que también ya les compartí de la obra La Mesera. Igualmente nos presentan aquí los autores, una mujer, madre soltera que lucha por salir adelante en los años 50, está centrada la obra en los años 50, con un marido, una pareja agresiva con ella, se separa, las decisiones de tenerse que separar y a raíz de vivir, digamos, de trabajar como mesera, sale adelante ella y saca adelante a su hijo. Lo interesante es las analogías justamente que van haciendo los autores, donde las diferentes historias de vida que nos narran sobre ella, pues justamente las comparan con recetas de pies, ¿no? De los pies que venden en el restaurante. Así que bueno, esta obra titulada La Mesera también nos habla justamente de una madre muy luchadora. ¿Qué les digo hablando de los dramas? ¿Qué les digo de Fontín, de Los Miserables? Ni qué decir, otra mujer, ¿no? Madre soltera. Ay, no sé por qué hay tantas madres solteras en el teatro, oigan, no sé, es así, pero así es esto. No todas son así, pero elegí los personajes más icónicos y por alguna razón así nos los ponen los autores. Pareciera ser que es como un tema para enseñar mucho a la sociedad sobre lo que ocurre y las diferentes historias de vida que las madres solteras o las madres viudas deben afrontar en pro de los hijos, pero bueno, pues tenemos Fontín, que evidentemente tiene una hija, Cosette, y que pues todo lo que ella tiene que pasar a nivel de prostituirse para poder mantener a su hija, que es parte de este mega drama de Víctor Hugo, magistralmente llevado a los musicales por estos autores franceses, perdón, Claude Michel, eh, ay, no me acuerdo ahorita el nombre del otro, pero bueno, los autores estos franceses que también son autores de Miss Saigon y bajo la producción obviamente de Cameron McIntosh, ¿no? Después tenemos también de la novela El beso de la mujer araña de Manuel Piug y que fue escrita para musical igualmente por Ken Deranev, que ya les comenté en un inicio, son estos autores que le escriben mucho a la mujer fatal. En este caso, el personaje principal es Aurora, esa es la mujer fatal, pero dentro de la obra hay un personaje de soporte que curiosamente ni siquiera tiene nombre, simplemente la conocemos como la mamá de Molina o la madre de Molina, que es uno de los personajes principales y que está preso y todo lo que la mamá debe afrontar al ser una madre justamente viuda y enferma y cuyo hijo además sostén en cierta medida emocional y sostén económico de ella, se encuentra preso. Entonces, pues también es un rol, digamos, de una mamá sumamente abnegada, por así decirlo. Y bueno, acá vamos a entrar con este otro personaje que se llama Donna Goodman, esta señora que es una mamá, pues yo no sé, bueno, es bipolar en realidad, el personaje es bipolar, se le detona bipolaridad a raíz de la pérdida de un hijo y ella pues tiene que aprender a llevar esta bipolaridad con su esposo, con que tiene visiones del hijo que falleció y que pues afronta una gran cantidad de situaciones complejas de ella como familia, con su otra hija que sí está viva y su esposo, que en este caso sí está casada, pero el esposo es quien funge como soporte para este personaje por la enfermedad que ella desarrolla. Y creo que al final nos habla justamente esta obra mucho de la bipolaridad
como enfermedad para aprenderla a detectar, aprenderla a tratar, y en este caso, pues los autores nos los presentaron a través de este personaje que se llama Donna Goodman en la obra Next to Normal, o aquí en México le pusieron Casi Normales, interpretado por Susana Zabaleta en su momento. Voy a brincar ahora a mamás un poco más divertidas, mamás muy chistosas. Tenemos nuevamente a Edna Turnblad, la mamá de Tracy Turnblad en Hairspray, una mamá que tiene que aprender con los tiempos, con los cambios de los años 50, esos los años 60, pero sobre todo una mamá que ama mucho a su esposo, que está muy felizmente casada, y que hay por ahí leí una frase bien interesante, porque o una analogía, mejor dicho, porque este personaje siempre se presenta con un nivel de obesidad, y justamente lo que quisieron los autores representar es que su obesidad es del tamaño de su corazón, ¿no? Porque es una mujer alegre, feliz, entregada, da todo por su hija, y al final va rompiendo barreras de paradigmas, de creencias por su fisonomía, y sobre todo aprende a ser un gran soporte para su hija, que se vuelve una luchadora social, como les comenté hace un momento dentro de la trama, en este proceso de la integración de las comunidades afroamericanas a las comunidades norteamericanas en los años 50 y 60, que ese es el tema central de esta obra, ¿no? Otra mamá muy divertida, ¿no? Mamá soltera, mamá chistosísima, porque además en la misma trama no sabemos quién es el papá de la hija, ¿no? Donna Sheridan de Mamma Mía, una mamá luchadora, una mamá fuerte, una mamá que ama, que es entregada, que es empresaria también, dueña de un hostal en las Islas Griegas, y que sin duda alguna es otro de los personajes que amamos porque son unas mamás puro corazón. Y luego tenemos pues de esta otra obra titulada Dear Evan Hansen, a Heidi Hansen, que es justamente la mamá del personaje, digamos, principal. Y aquí fíjense que pues también nuevamente los autores nos presentan a una mamá soltera que pues tiene que aprender a llevar la dualidad de ser mamá, de ser papá, pero en este caso pues con un hijo sumamente conflictivo, de trabajar, de aprender a ser un apoyo para su hijo al tiempo de llevar, digamos, pues su vida profesional y su vida de familia, lo cual también deja aprendizajes sumamente bonitos para pues quien está de alguna manera viviendo este tipo de casos, ¿no? Y entrando a otro tipo también de personajes, tenemos a Margaret Johnson nuevamente. Esta es otra mamá muy curiosa de esta obra que se llama The Light in the Piazza, o La Luz en la Plaza, que de alguna manera justo el nombre per se alude a la mamá, quien es la luz de la plaza, ¿no? Pero al final aquí lo interesante es que este personaje tiene que hacer una serie de decisiones sumamente complicadas, complejas, en aras de atender de mejor manera los intereses de sus hijos. Y quizás estas decisiones, como nos fueron construyendo digamos, las entrelíneas, es la manera en la cual estas relaciones entre madre e hija hacen que los hijos crezcan. Entonces, esto es parte también de lo complicado de, de las mamás. Y este creo que es otro personaje sumamente interesante para conocer, Margaret Johnson, perdón, de la obra The Light in the Piazza. Y ya les comenté hace un rato de esta obra, Into the Woods, de Stephen Sondheim. Tiene al personaje principal, es The Witch, o la bruja, que quizás diríamos, oye, nadie quisiéramos este personaje como mamá, ¿no? Pero es que lo interesante es cómo está construido este personaje, porque al final del día es digamos, funciona como un poco la mamá de Rapunzel, ¿se acuerdan? Esta princesa que está en la torre o que la tiene ahí, y tiene un hijo que tiene un hechizo, por así decirlo. Eso es un cuento al final del día, y ella pues va tomando una serie de decisiones sobre las cuales va enseñándole a sus hijos pues cómo crecer. Y creo que aquí lo interesante de este personaje es que ella muestra mucho su humanismo,
muestra mucho sus preocupaciones, que son muy profundas, sobre sus hijos y sobre cómo busca que sus errores no les afecten a ellos en el futuro, ¿no? Y bueno, más divertidas también, pues no podemos dejar de mencionar a Morticia Adams, de la familia Adams, este personaje chistosísimo que sabemos está inspirada en todas las caricaturas de la familia Adams, y que bueno, está siempre preocupada por en la trama de la historia porque la hija se está casando y ella ya se empieza a sentir como grande, entonces aquí no es mamá soltera, obviamente, siempre su amadísimo esposo, Homero Adams, siempre a su lado y siempre además fan por ella. Es uno de los personajes que vale muchísimo la pena conocer, sobre todo tiene una canción muy chistosa que se llama La muerte está a la vuelta de la esquina y donde dice, habla de lo chistoso y lo divertido que puede ser morir, ¿no? Es ver también con mucho humor este tipo de personajes. Regresando a los que son muy dramáticos, pues tenemos a Big Eddie de esta obra titulada Grey Gardens, o Los Jardines Grises, que alude a las madres que están, ya son abuelas y que están en la tercera edad. Eh, y aquí este es un personaje pues muy complejo porque justamente quiere que sus hijos sean felices, pero quieren que ella busca que lo sean a su modo, ¿no? De manera tal que es lo que ella dice. Esta es una obra muy interesante que está construida sobre una persona real que se llama Edith Edwin Beauvoir y que está basada en un documental muy famoso que hicieron los hermanos Maisling y que comenzaron justamente a documentar esta persona porque era tía de Jacqueline Kennedy. Entonces, sí es interesante ver este tipo de personajes que al final en el personaje nos explican cómo a veces algunas mujeres, en este caso no es exclusivo del género, también ocurre con los hombres, pero en este personaje en particular, una madre que al no lograr la felicidad, digamos, de sus hijos como ella quiere que sean, genera relaciones codependientes, destructivas y al final del día, con su hija particularmente, termina viviendo con un montón de gatos, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de los retos que tiene este personaje. Después tenemos a Bess, de Porgy and Bess. Ahora sí, que hace rato me estaba yo confundiendo. Este musical famosísimo de Rodgers and Hammerstein, sobre todo el tema central que se llama Summertime. Y la verdad es que es un dramón porque justamente arranca en Nueva Orleans, también por una comunidad afroamericana, cuando llega un tormento, llega perdón, ¿cómo se llama esto? Un huracán. Y ves que es el personaje principal, tiene un bebé recién nacido y tiene que correr para salvar a su hijo en medio de este huracán. Y ahí es donde empieza la historia, porque además este huracán, que es un literal huracán, fenómeno de la naturaleza que ocurre mucho cuando vienen, ya saben, estas épocas de que el mar se cruza con los desiertos del Sahara y los choques de temperaturas y se hacen los huracanes, hace que se separe ella de su familia y en realidad toda la historia habla de la búsqueda de su esposo por la familia que perdió durante el huracán. Así que es sumamente emotiva, es otro megadramón, pero muy bonita obra. Y desde luego, hablando de personajes de fantasía, tendríamos que mencionar a Saradi, otra gran madre que hemos visto en El Rey León, la mamá de Simba, y que es otro gran personaje construido por Disney para esta tanto película como obra de teatro, y que Saradi, pues sabemos, es quien siempre mantiene a la familia unida y quien es quien brinda justamente esta unión a la familia, ¿no? Así que bueno, les quise compartir estos 18 personajes, desde luego hay muchísimos más, pero hay de todo. Hay personajes divertidos, hay chistosos, hay alegres, hay dramáticos, hay abnegados, en fin, relaciones codependientes, pero al final todas mujeres, todas madres, todas hermosas. Pues muchísimas gracias por haber visto nuestro programa del día de hoy. Yo quiero despedir este programa con una frase muy particular que dice
Quizás para el mundo tú eres madre, pero para tu familia tú eres el mundo. Muy feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos estén viendo y muy particularmente a la mía, que este programa se lo tengo dedicado con todo mi cariño y todo mi amor y que me siento sumamente bendecido que esté conmigo a mi lado y que esté de tan buen ánimo y tan buena salud como siempre y que todos los días le aprendo algo nuevo. Yo soy Sam González, muchísimas gracias por haber visto nuestro programa del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes 17 de mayo. Tenemos un invitado súper especial, va a estar con nosotros Jorge Lau, así que no se lo pierdan, vamos a tener un gran programa también el próximo 17 de mayo. No se olviden de compartir este programa en sus redes, díganos de qué más quisieran que hablemos, ahora sobre todo que ya empiezan a abrir cada vez más los teatros, que ya pueden tener más aforo. Ya Londres empieza a abrir justamente esta semana y la próxima Nueva York ya empieza a anunciar para septiembre, así que parece ser que se ve una luz al final del camino en los teatros, lo cual va a ir enriqueciendo también muchísimo nuestro programa. Pero bueno, síganos en nuestras redes, @teatrerosmx, @teatro puro teatro y en Mood TV, donde como saben tenemos una programación sumamente enriquecedora en todo lo que tiene que ver con cultura, estilo de vida y negocios. Yo soy Sam González nuevamente, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes 17 de mayo en punto de las 7 de la noche. Muchísimas gracias.